pasar a a hablarles un poco sobre la formación y de la experiencia de la profesora D'Ambrosio. Quería mencionar que mañana se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Maruja Díaz de Guerra, y como este ciclo está vinculado desde el inicio con su legado como poeta y como historiadora, queríamos aprovechar este momento para recordarlo. Ella falleció el 31 de agosto del año 2020. Volviendo entonces a la clase que tenemos hoy por delante, recuerden que ustedes pueden acceder a los materiales en la carpeta del Google Drive, que les voy a poner luego el acceso. Una vez que Leticia comience con su clase, yo voy a poner ahí los accesos para los que no lo tengan. Hay un artículo suyo en la carpeta de la clase número 4, y también pueden acceder a las grabaciones de las clases en el canal de YouTube, al cual también les voy a poner el acceso en el chat para que todos puedan verlos. Y tienen que dar normalmente, digo, un par de días para procesar editar el video, y luego ya estaría disponible. Ahora sí, entonces, les presento a Leticia D'Ambrosio Camarero. Es doctora en Antropología Social por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, y magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Tiene un posgrado en Antropología Social y Política y un posgrado en Gestión y Política en Comunicación y Cultura, otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, investigadora de la misma Universidad de la República desde el año 2005, y actualmente se desempeña como profesora adjunta en régimen de dedicación total. También integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es responsable del grupo de investigación llamado Centro de Investigaciones del Patrimonio Costero del Centro Universitario Regional Este desde el año 2015. Y es responsable del programa de Antropología Social Marítimo y Costera del CIPAC. La profesora D'Ambrosio también es responsable de cursos de grado y posgrado y de proyectos de investigación con financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigaciones Científicas y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. En 2018 y en 2019 también ha sido investigadora visitante en el Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Y integra varias redes internacionales de estudios sobre conocimientos y territorialidades marítimo-costeras. La doctora y profesora D'Ambrosio ha publicado 2 libros y artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Los campos en los que ha desarrollado su actividad académica en los últimos 15 años han sido la antropología social y cultural, la antropología marítima y costera, la antropología ambiental y ecológica, y los estudios interdisciplinarios sobre el ambiente, el territorio y procesos sociales. Se escuchó No, todo no muy sé, bien, no me espero, deja ¿verdad? escuchar. Ok, Leticia, ¿estás con nosotros? Sí, sí, estoy acá. Ok, perfecto, porque perdí Bueno, tu imagen. Se escuchó todo claro, ¿verdad? perfecto, muchas Perfecto, gracias. te doy la palabra y tú vas a explicar sobre la división para el tiempo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, sí, por Perfecto, supuesto. adelante, Muchas gracias. gracias, Marcelo, por la presentación, por el inicio de este encuentro. A ti. Gracias a todos por estar aquí una vez más, con este espacio que nos tiene muy motivados y muy contentos de poder tenerlo para reflexionar sobre todas estas multiplicidades y heterogeneidades que se dan en este espacio en Maldonado, ¿verdad? Donde estamos. Bien, antes de comenzar, les consulto si ya se puede ver la pantalla, si están viendo bien, que compartí. Se está viendo bien, sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de empezar, me sumo al homenaje que realizó Marcelo recién, al cumplirse el aniversario de María Díaz de Guerra. También quiero hacer una breve mención y agradecer al profesor
bueno, que desde que comenzamos a investigar en Maldonado siempre fue un impulso, y si bien hacía ahora unos años que no nos veíamos, desde que el grupo de investigación se comenzó los trabajos aquí en Maldonado, bueno, siempre fue un impulsor de todo lo que era el desarrollo de la universidad también en el interior. Así que bueno, también un saludo a donde esté, y bueno. Bueno, ahora pasando sí a lo que es el tema de esta clase, donde ustedes van a ver que vamos a retomar aspectos, o van a encontrar seguramente conexiones con las clases anteriores, donde, bueno, en un momento Victoria hablaba de los imaginarios, de este territorio, de los imaginarios de esta ciudad. Ella trabajaba con un soporte audiovisual, también con el soporte escrito, con poemas, y con las representaciones que allí se encontraban del lugar, ¿no? De Maldonado, y la heterogeneidad, ¿no? de esos discursos, de esos imaginarios, que sin duda conviven todos, y que dan cuenta justamente de la diversidad humana. Después Federico nos desarrollaba esas representaciones, esos imaginarios de este paisaje por momentos, por otros momentos territorio también de disputa, de desarrollo de políticas culturales, a partir del arte, de la pintura, de la escultura. Y bueno, y yo en esta clase, en realidad, en este encuentro, voy a acercarles justamente a esta, como se titula, ¿no?, la presentación, a estas territorialidades, y lo digo en plural porque justamente esta heterogeneidad de prácticas, de actores, de intereses, de modos de habitar este espacio, dan cuenta de esa pluralidad. Bueno, en este lugar, ¿no?, en Maldonado, a partir de el trabajo etnográfico. Como mencionaba Marcelo, soy antropóloga social, y es desde allí, es desde el análisis de los modos de vida, y sobre todo de las perspectivas de las personas con las cuales investigamos. Nosotros les llamamos interlocutores de nuestra investigación, interlocutores porque no solo nosotros preguntamos, sino que ellos también preguntan. Es un diálogo, es un encuentro, o al menos eso es lo que buscamos en nuestra forma de investigar. Entonces es a partir de esos relatos, de esas vivencias, y de también transitar por los mismos espacios y con estos actores, que ahora después les voy a contar un poquito más quiénes fueron los actores sociales que elegí para esta investigación, que fue una investigación de varios años. Comenzó allá por el 2005, donde empecé a estudiar las pesquerías artesanales, y luego sumé a esa investigación sobre pesquerías artesanales a surfistas y también a investigadores de la biología. Bueno, entonces, como les decía, la base, los datos, la materia prima a partir de la cual, en la cual yo voy a analizar esas territorialidades, esas maritimidades, esas representaciones y esos modos de habitar de este lugar, son estos actores, son sus relatos, son sus vivencias, son sus experiencias. Por eso, esta perspectiva etnográfica lo que busca es descentrarnos desde el punto de vista del investigador, sino que captar justamente el punto de vista de esos actores. Para ello es todo un trabajo de reflexividad, de tratar de entender y de mirar y de experimentar las actividades, los recorridos desde esa perspectiva, no ya desde la nuestra, sino que para eso justamente existe toda esta metodología
de la antropología, que es la observación participante, que cuando decimos observación participante es estar en ese lugar y participar de las actividades y bueno, y de lo que los actores están haciendo. Bueno, también hubieron instancias de entrevistas en profundidad, un registro audiovisual y fotográfico, también búsqueda bibliográfica, documentos inéditos, fotografías, y acá en la búsqueda bibliográfica es cuando una referencia infaltable y también un aliciente y de algún modo una base, siempre ha sido María Díaz de Guerra, porque bueno, cuando los investigadores llegamos a un lugar, y sobre todo en mi caso, que no soy de Maldonado, aunque vivo ya desde el 2011 aquí, y bueno, y lo visito desde mucho antes, siempre buscamos, bueno, esa mirada histórica, ¿no? Entender el lugar en tanto que proceso, no como algo, como un recorte solamente sincrónico. Entonces ahí las publicaciones de María Díaz de Guerra han sido una referencia, han dado muchas pistas y datos para nuestras investigaciones y en lo personal para mi investigación. De esos textos destaco tres. Uno ha sido bueno, el que aborda a Maldonado en la historia, que además hasta el día de hoy, cuando iniciamos un proyecto o hay un estudiante que está iniciando un proyecto sobre Maldonado, es una búsqueda siempre de, bueno, a ver si Maruja dijo algo sobre esto, o sobre este lugar, o sobre este tema. Después el diccionario biográfico, que es fascinante, porque allí podemos encontrar desde trayectorias de familias, de personas, podemos encontrar muchas pistas de lo que era este lugar, de las actividades que se desarrollaban, y en esa clave también de proceso, ¿no? Y de relacionar la trayectoria de los actores con una historia regional bueno, y también nacional y global, ¿no? De qué pasaba en este lugar bueno, que se desarrollaba la industria y la cacería de lobos y ballenas. Bueno, ahí, a partir de la historia de una familia, de una persona, siempre nos conectamos con temas más macro, más locales, pero también globales. Y bueno, el otro libro es justamente para una investigación que hice sobre la cacería de lobos y ballenas, fue la Real Compañía Marítima, un trabajo maravilloso, donde además también ahí María Díaz de Guerra no solo nos habla de historia, de las trayectorias y de acontecimientos, sino que también nos habla de sensaciones, habla, por momentos se menciona el olor, se mencionan otro tipo de dimensiones que no siempre están presentes en los escritos. Así que en realidad ustedes las conexiones con sus trabajos van a ver que si bien no siempre está explicitado, pero los temas que investigamos hoy tienen mucha conexión con los escritos de ella. Bien, después otra parte de la metodología es esa revisión sistemática de los conceptos teóricos y conceptuales de los cuales partimos cuando iniciamos una investigación. Y bueno, el análisis y la sistematización. Acá les muestro una parte de la cocina de esa sistematización, que bueno, después de esos varios años de investigar, y además de hacer tres, de algún modo, siempre en antropología elegimos
un recorte de un actor o de un grupo. Bueno, yo quería trabajar con 3, entonces después el momento de decir cómo, y ahora les voy a contar por qué fue la idea de trabajar con 3 tipos de actores sociales. Bueno, ¿cómo ordeno todo esto que me tenía muy entusiasmada por todo lo que surgía? Porque siempre cuando la curiosidad nos guía y encontramos respuestas y nuevas preguntas, bueno, es un proceso muy estimulante y muy creativo, ¿no? Y bueno, y ahí empecé en este pizarrón a organizar todas esas entrevistas, todos esos datos, esos diarios de campo, recuerdos, vivencias, sensaciones que había tenido. Y, y bueno, y como no podía presentar ese pizarrón como, como tesis, porque esto era el marco de una tesis doctoral, bueno, después llegó el momento de escribir, que terminó siendo un trabajo de 400 páginas, y, y bueno, y la escritura de ese trabajo se divide en varios capítulos, donde cada capítulo tiene un apartado para cada una de las prácticas. Pero bueno, no me voy a adelantar con eso y les voy a contar cómo se inició y qué fue lo que me pregunté antes de empezar la investigación. Bien, busqué indagar percepciones, prácticas, trayectorias, modos de habitar. Los vagabundeos es un concepto que utiliza un autor, en ese sentido es que lo uso, en el sentido de Timingo, el vagabundear, como ese movimiento permanente por los lugares donde nos compenetramos con otros, humanos, pero no humanos, y donde se van desarrollando distintas posibilidades para la experiencia y la experimentación social, distintos actantes también, que ahora después voy a desarrollar un poco más el concepto. ¿En dónde lo busqué? En este espacio marítimo costero, y por eso tomé la propuesta de pensar en territorialidades y en maritimidades. La investigación inicialmente estuvo situada en Punta del Este, pero balnearios también y ciudades aledañas, Piriápolis, Punta Colorada, Punta Negra, La Barra, José Ignacio. Y bueno, y eso tiene que ver porque inicié en un lugar y después fui moviéndome por seguir justamente el movimiento de los interlocutores de la investigación. Y, y ellos se movían por estas zonas, por estas ciudades, por estas localidades. E incluso traspasó las fronteras nacionales y continentales. Si bien no siempre físicamente, pero sí a partir de los relatos. Acá lo interesante es que cuando yo comienzo con la investigación, recorto el área de estudio, o más que recorto el área de estudio, digo, bueno, voy a empezar investigando en este lugar. Bueno, ahí el territorio y todas las imágenes, que ya lo vimos en las clases anteriores, ¿no? Las imágenes de qué es Punta del Este, para algunos, hasta de cuáles son los límites geográficos, de dónde a dónde va, en dónde empieza, en dónde termina, llegando incluso a actores que Punta del Este, Laguna Garzón y el Caracol es parte de Punta del Este, o sea, incluso es otro departamento, pero en realidad estos límites, que más que geográficos, son límites morales, son límites sociales, y este espacio, este territorio que está trazado, apropiado políticamente, cuando digo políticamente, lo digo en el sentido de los actores, no de partidos políticos, sino de políticamente en relación a los usos, a los intereses, también a las disputas
en relación al territorio. Y cuando comienzo a escuchar a los actores, a analizar sus relatos, este territorio se redibuja, aparece un nuevo mapa, aparece una cartografía heterogénea y múltiple. Surgen localidades que se diferencian a través de los sentidos de pertenencia, a partir de los actores sociales. Por ejemplo, lugares que comienzan a mencionarse: Portezuelo, Punta Ballena, El Chileno, Cerro Pelado, Maldonado Nuevo, Isla Gorriti, La Virgen, El Martillo, Los Dedos, La Olla, La Boca, que son lugares que están nombrados desde el punto de vista de los actores. Después hay justamente esto que decía: los actores muchas veces nos llevan a lugares que son extracontinentales, ¿no? La costa de Brasil, Hawái, a partir de esos relatos. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces las imágenes de esos otros lugares se hacen presente en este lugar. Y en un caso concreto, por ejemplo, bueno, la ola que se surfa acá muchas veces está en relación a la imagen de la ola que se surfó en otro lugar, o la imagen de la ola que circula, y eso es bien interesante, cómo en realidad las imágenes y cómo esos imaginarios de otros lugares también atraviesan el habitar este espacio. Entonces, en ese sentido, lo otro que buscaba era dar cuenta de la particularidad del espacio marítimo costero, preguntarme también qué pasaba fuera del momento de la temporada, con quiénes habitábamos, porque yo también lo estaba habitando, quiénes habitábamos este lugar y qué significados estaban asociados, qué particularidad había en el hecho de habitar este territorio, esta ciudad, que tiene también este espacio geográfico vinculado a lo marítimo y a la costa. Y ahí propuse conocerlo desde la trayectoria de los actores y actantes. Actantes en realidad es un concepto que usa un autor, Latour, que es para hablar, hay algunas entidades, como puede ser un objeto, puede ser un animal no humano, que inciden en un montón de sucesos, y de algún modo se les otorga un tipo de agencia, no igual a la humana, pero sí va con su accionar, va a incidir en una serie de acontecimientos, como por ejemplo uno de los actantes relevado y claro es el mar, ¿no? Hasta dónde muchas veces las actividades y las temporalidades y las posibilidades de desarrollar o no una actividad las pone el mar o el viento o un lobo marino. Entonces, en ese sentido, cuando comencé la investigación, me propuse como abrir ese tipo de agencia no solo al mundo humano, sino también al mundo no humano. Teniendo en cuenta además que este es un entorno con una historia, y ahí, bueno, de nuevo, como decía antes, ¿no? Esos antecesores, esos antecedentes de quienes escribieron antes, siempre son una referencia para tener esa idea procesual del lugar y no acotada al presente. Una prehistoria, si bien ahí habían más vacíos en cuanto a las investigaciones. Una constitución física también y material, múltiples dimensiones, y cómo esto era, una posibilidad para la experiencia social. Entonces buscamos entender cómo diferentes experiencias perceptuales y prácticas han incidido en las formas de habitarlo. Cuando digo no solo experiencias perceptuales y prácticas, y digo que son también otras informaciones, me refiero a todo eso, a otras dimensiones que tienen que ver con lo político, con lo, incluso con lo
jurídico, con lo legal, todas esas dimensiones que están actuando en un territorio y que bueno, que los actores de algún modo no los van sorteando, y a veces son posibilidades para evitar, y otras veces hay como restricciones, ¿no? O imposibilidades. También por posibilidades diferentes, ¿no? Lo que es la desigualdad en torno a las posibilidades de estar en un lugar. Bien, yendo un poco a esto que mencionaba acá de la prehistoria, cuando yo inicié la investigación no había antecedentes más que, bueno, menciones así de tanto de María Díaz de Guerra como de Seijo, y, y bueno, y de Antonio Lezama en general, no específicas para la zona, y una colección de un poblador, ahora no, pero que su familia ha poblado Punta del Este, J. Clavijo, que tiene una colección increíble de materiales líticos que daban cuenta de esa actividad prehistórica en la zona. Y bueno, actualmente sí está, después vino todo el trabajo de investigación de la arqueóloga Marcela Caporale sobre justamente ese periodo de tiempo, ¿no? Prehistórico. Después, ya yendo a la historia, ya se empieza a destacar, ¿no? Esa abundancia en el siglo XVI que daban cuenta, ¿no? los viajeros de la abundancia de peces, la abundancia de corvinas, llegando a llamar, como señalaba Díaz de Guerra en uno de sus libros, a la isla Gorriti como isla de las corvinas, así se denominaba. Todo esto nos está hablando de un entorno bueno, que presenta eso que decía antes, una materialidad, unos otros no humanos determinados. Entonces pensar a este entorno como condición de posibilidad de la experiencia social. Entonces ahí yo me preguntaba, ¿hasta qué punto el mar y la costa, y en particular la condición marítimo-costera, pueden ser entendidos como un lugar específico que da lugar a un tipo determinado de experiencias? Y esto pensado en relación a las diferencias con el espacio continental, pero no en oposición al espacio continental, porque en realidad es una interfaz, hay una interfaz que es la costa, no están pensados como dicotomías, sino como también una continuidad. Entonces pensar esta territorialidad marítimo-costera, bueno, que ya la bibliografía vinculada a las pesquerías artesanales nos hablaban de aspectos singulares que hacen al espacio, a las relaciones sociales, a los modos de marcar estos lugares, que no son lugares, a diferencia del terrestre, que se puedan marcar, sino que es un lugar muy dinámico, y que si bien se pueden poner boyas, por ejemplo, estas boyas se pueden mover, y bueno, mi pregunta era, bueno, todas estas particularidades de este entorno y de una ciudad y varias localidades, ¿no? Varias ciudades situadas en relación a él, bueno, ¿cómo se vive en estos lugares? Esas eran las preguntas que me hacía. El mar, y no solo el mar, sino que el viento, las olas, las mareas, como elementos, como decía antes, como actantes, ¿no? Que muchas veces pareciera que tienen más agencia que los propios actores sociales. Entonces ahí empecé a estudiar esto de las territorialidades, las experiencias, los modos de habitar, al mismo tiempo que habitando en este entorno, porque bueno, también es otra parte. Una fase de la investigación, yo no residía en Maldonado, pero ya desde el año 2011, 2012, pasé a residir aquí. Bueno, ahí retomo discusiones de la antropología, conceptos,
y también en diálogo con otras disciplinas. Y bueno, y tomo estas tres prácticas que les adelantaba en un comienzo: el surf, las pesquerías artesanales y los biólogos. Durante mucho tiempo la antropología investigó las pesquerías artesanales, y bueno, yo cuando empecé a investigar toda la relación de los seres humanos con el mar, también investigué las pesquerías, inicié por ahí, por las pesquerías artesanales, y muchas veces se describían características de las pesquerías, de la forma de vida, que yo decía, bueno, pero ¿esto es solo de las pesquerías o es de todos aquellos que habiten la costa? ¿Cuánto hay exclusivo o particular o específico de la actividad? ¿Y cuánto trasciende a otras actividades, a otros actores sociales, por estar habitando en este entorno? Entonces ahí hice hincapié en la relación de los sujetos en el movimiento por los lugares, en la forma de relacionamiento entre humanos, no humanos y naturaleza, o lo que se define como ambiente para este autor, para Tim Ingold, que dice, bueno, es una zona ambiente, más que ambiente, como externo a los seres humanos, es una zona de interpenetración que está continuamente en construcción, y que incluye prácticas humanas y no humanas. Ya no es esa idea de ambiente como separado del ser humano. Ahí hay otro actante, como decía antes. Bueno, ese proceso de habitar como el proceso de significación, uso, apropiación del entorno, que se da, como decía antes, se da también atravesado por conflictos, por intereses y por posibilidades o no de significar y de usar este entorno, ¿no? de habitar. Bueno, ¿qué me propuse también? Superar un poco las dicotomías de ambiente-sociedad. Esto es el ambiente, esto es la sociedad, están separados la naturaleza de la cultura. Y ahí encontré un concepto que es el de maritimidades, que lo desarrolla un antropólogo brasileño, Diegues, y él dice, bueno, en realidad la maritimidad es el conjunto de varias prácticas que se da es el resultado de la interacción humana con un espacio particular. Y él decía, bueno, durante mucho tiempo los océanos, los mares han sido objeto de estudio de la oceanografía, donde la humanidad ha quedado un poco invisibilizada de estos espacios. Y él justamente lo que propone es eso, es abordar esa maritimidad, es abordar todos esos conocimientos que se desarrollan en esa relación con este entorno. Entonces, a partir de las tres prácticas estudiadas, que incluso eso empezó a aparecer cuando realizaba las observaciones y las entrevistas, habían elementos, aspectos que me relataba un surfista que estaba totalmente vinculado a lo que me relataba un pescador, a lo que me había relatado un investigador de la biología. Y entonces ahí empecé a ver ciertas continuidades en los modos de habitar la costa, el mar, pero en este lugar en particular, porque como decía antes, también es una costa y un mar en el marco de un Estado-nación y de una sociedad que se ha representado muchas veces como un territorio ganadero, y esto en realidad también está presente cuando pensamos y habitamos el mar y la costa. Como en realidad los médanos, que en algún momento eran sin ningún provecho, empezaron a ser un lugar de desarrollo de actividades turísticas. Entonces no es solo habitar el mar como podría ser en otra región, en otro país, sino que hay un montón de elementos de la constitución del país que también inciden en los actores. Bueno, y ahí me encontré, en esas continuidades que les mencionaba, me encontré con un calendario social y un calendario ecológico.
algunos aspectos que estaban regidos por cuestiones climáticas y ecológicas, que eran objeto de interés de los actores, como las olas, como los peces, como los lobos marinos, los bivalvos, el plancton, los métodos de investigación, y otros aspectos que estaban pautados por los ciclos de las actividades productivas. El turismo de sol y playa, que marca una alternancia estacional en la intensidad y tipo de actividades de la sociedad fernandina y puntaesteña. Esto aparecía en estos relatos de los actores. Eso de nuevo, sobre todo para los que se integraron más adelante, o más reciente en esta charla, mencionar que lo que yo estoy como sintetizando son los puntos de vista de estos actores. Son modos de habitar este entorno que dan cuenta de la existencia de este calendario social y ecológico. Pueden haber otros. ¿Ah? Quiero decir esto porque sin duda que la investigación no abarcó a toda la diversidad de actores que nosotros podemos encontrar y prácticas sociales que podemos encontrar en Maldonado. Entonces, quizás si nosotros aumentáramos el número de actores y el número de prácticas, aparecerían otras cosas, o incluso podrían ser contrapuestas a estas, e incluso esto puede ir cambiando a lo largo de los años. Bueno, otro elemento que destacaban los actores era el cambio permanente, ese dinamismo, ese encontrarse con lo imprevisto, debido a las condiciones climáticas, ¿no? Que esos vientos repentinos, que si bien las aplicaciones para predecir los pronósticos han modificado bastante eso de lo imprevisto, igual ese dinamismo está en el día a día, en el desarrollo de sus prácticas. Y que tiene que ver con una particularidad de la costa en esta región, que bueno, que llevó incluso históricamente a que se reconociera el Río de la Plata como el infierno de los navegantes. Es en ese sentido, a esos cambios, no al cambio climático global que vivimos ahora, sino a los cambios específicos de esta región. Aparecía el tema de la urbanización de la costa, el ver a este entorno como un sitio un poco toqueteado, invadido por estas infraestructuras. A diferencia, por ejemplo, se generaba como esa alteridad con el departamento de Rocha, que se lo veía como más agreste, más nativo. Y bueno, y había también como una búsqueda, ¿no? Por eso, por qué es lo nativo, que muchas veces eso de lo nativo, lo autóctono, que se piensa para especies, hasta donde también no es pensado en relación a lo social. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿quiénes son los pobladores originarios de Maldonado? Bueno, de nuevo estamos activando esto de pensar en términos de lo nativo, cuando, bueno, sin duda es parte de ese movimiento humano, pero también de las especies, que lo nativo o lo intocado sea muy difícil de encontrar. Bueno, las preocupaciones vinculadas a la urbanización por la fuerte presión inmobiliaria, esto aparecía para las tres prácticas. Las nuevas tecnologías, esto fue muy interesante porque nunca me había imaginado que iban a aparecer tan marcadamente, y eso que la investigación, el trabajo de campo lo finalicé en el 2017, o sea que ahora sería el triple de incidencia de las nuevas tecnologías en esto, ¿no? Pero nunca había imaginado que el tema de las nuevas tecnologías iba a estar tan presente en las tres prácticas, ¿no? Cómo impactaban estas nuevas tecnologías en las modalidades de apropiación del espacio, cómo el poder prever los pronósticos, al mismo tiempo los acercaba a los actores al espacio, les permitía quizás surfar olas que sin ese conocimiento no podrían.
salir embarcados o no salir, las nuevas tecnologías también como medio de comunicación entre ellos, y hay todo un recurso que es el secreto como modo de apropiación de algún modo de regular el acceso al territorio. Una de las formas es el secreto, es compartir un secreto por ejemplo, compartir el lugar de las buenas olas, o el lugar donde hay buena pesca, solo con un grupo que es el grupo de allegados, ¿no? Es el grupo cercano. Y el secreto regula mucho ese acceso, y cómo con las nuevas tecnologías, no sé, instalar una cámara en una playa para que en tiempo real cualquier persona pueda ver cómo está esa ola. Esto trastocó un poco la relación con ese entorno. Antes era llamar a alguien que me dijera y me diera esa información. Había alguien que mediaba en la relación con ese ambiente si la persona no estaba ahí. Y también se empieza a ver que si bien continúa el tipo de conocimiento vinculado más a lo multisensorial, y es reivindicado y legitimado como para muchos de los actores como el modo legítimo de conocer, es el que implica lo multisensorial y no está mediado por la tecnología, también el acceso a la tecnología implica el acceder a cierto tipo de conocimiento sobre ese ambiente. Si yo no manejo esa tecnología, no voy a conocer ese ambiente. Bueno, después las dimensiones de centro y periferia, o sea, la periferia en relación a estos actores, ¿no? Desarrollar sus actividades, no sé, un surfista decía, surfamos en un país sin olas, en relación a otros lugares, es como la periferia. O un investigador que, bueno, tengo que llevar mis muestras a analizar al laboratorio de X país europeo o de otro lugar, porque en este momento la tecnología no está aquí. Bueno, en la periferia en relación a eso, o en los pescadores, ver también la periferia en relación a esa tradición pesquera que quizás no tiene como eso que se busca muchas veces de la gestión pesquera, decir, bueno, la tradición italiana de pesca, la tradición española, que son acá como decía antes, esas investigaciones incipientes sobre las pesquerías prehistóricas, el desarrollo reciente de investigaciones sobre las pesquerías, también tiene eso de periférico. Y después, las materialidades especiales. Y cuando hablo de materialidades especiales, me refiero a las tablas de surf, a los barcos, a las embarcaciones, ¿no? Las chalanas, que ustedes deben de saber, que es como se denomina, los GPS, los celulares, los trajes de neopreno, y los papers, que son lo que publicamos los investigadores, y en particular los investigadores de biología, que a priori son objetos, pero en realidad tienen una entidad que permite a los actores moverse dentro de la práctica. La embarcación pasa a ser muchas veces, bueno, por un lado es el medio de producción imprescindible para poder desarrollar la actividad, pero también es un lugar donde se da una sociabilidad, es un lugar en donde se genera muchas veces una identificación. Un pescador una vez decía, bueno, puedo enviudar, pero perder mi embarcación nunca. O bueno, otros que decían, no sé, pescadores que llegaron a querer más esa embarcación que a su madre, ¿no? O sea, como esos objetos que se les atribuye una relación, con los que se tiene una relación social más allá del objeto. Bueno, después esto que mencionaba antes, ¿no? El entorno marítimo como indivisible, de uso común, a priori, pero también la apropiación de ese espacio está construida y regulada en cada momento, en cada interacción. Cuando se llega a un pico, un lugar de surfar, en la interacción se ve quién tiene prioridad para agarrar esa ola. El que conoce más la playa, el que es más local, el que llegó primero, el que está más cerca. Bueno,
hay algo de eso indivisible, ¿no? Y de uso común. Hay algo también en relación a eso vinculado a la pesquería. Bueno, yo calo mis redes en determinado lugar, el que viene ya ve los gallos, que son los banderines que se ponen, y no va a calar ahí, pero no es que este lugar sea siempre el lugar donde yo voy a calar. O sea, hay algo de esa, del uso común y de lo indivisible, que como decía antes, muchas veces es regulado a partir del secreto, ¿no? El secreto es lo que permite, y el conocimiento, porque también el conocimiento, tanto el conocimiento en cuanto a habilidades cinéticas, como al conocimiento sobre los lugares, es lo que permite un poco regular. Y bueno, y también está el rol del Estado regulando, ¿no? En la posibilidad de acceso a determinados lugares, los permisos de pesca, por ejemplo, los permisos para investigar en determinados y acceder a determinados lugares. Y sí, igual de todos modos me gustaría destacar esto del valor del uso común, porque me encontré para algunas actividades como el surf, de jóvenes que venían de barrios lejanos, del- de la costa, digamos, no era que vivían cerquita de la costa, y donde quizás el acceso a determinadas playas sería más difícil, también porque muchas veces se asocia a determinadas playas con lugares de consumo de turistas y lugares más elitizados más. Bueno, sin embargo, el surf aparecían, ¿no? Estos jóvenes que a partir de esta actividad, de que alguien les había regalado una tabla, bueno, se acercaban y estaban ahí en ese espacio compartiendo ese mismo espacio, que no es que sea un espacio sin disputas, sí están las disputas, pero, pero la playa como ese lugar también que transversaliza eh, las relaciones sociales. Y esto lo destaco porque creo que es algo muy valioso que identifiqué, y que no es algo que pase en todas las playas de otros países. O sea, en Brasil hay, por ejemplo, un movimiento que justamente reivindica el acceso público a las playas, porque muchas veces se empieza a privatizar esta zona. Y bueno, me parece muy importante destacar la importancia de que sea un espacio de acceso abierto, acceso público, si bien siempre va a tener diferentes posibilidades, personas que van a tener más posibilidades que otras en acceder a este espacio. Bueno, después otro elemento que aparece es el valor dado a la experiencia multisensorial en el proceso de habitar, esto del valor de la observación, del olor, del sentir el viento, del oído, bueno, un montón de elementos que, si bien, como decía antes, aparecen las nuevas tecnologías, bueno, igual hay un valor dado a esta experiencia multisensorial en relación a la costa y al mar, que es muy valorado por algunos de los actores. Y esto se da por distintas formas de desarrollar la pesca artesanal, distintas formas de ser surfista y distintas formas de ser investigador. Y ahí encontré que había una continuidad entre algunos surfistas, algunos pescadores y algunos investigadores que valoraban este aspecto. Bueno, después esto del desafío de enfrentarse todos los días a algo distinto, porque la playa cambia, los fondos cambian, el cardumen, el stock pesquero, el cardumen se mueve, cuando se va a investigar puede estar el dispositivo de investigación allí o no. Bueno, ese movimiento permanente. Y después la división de género en el acceso y la exclusión al mar, muy marcada, en la posibilidad de acceder al espacio marítimo costero, bueno, que es como un espacio de primacía masculina, si bien así como en otros campos, en otras áreas de la vida esto está cambiando,
y no es algo exclusivo de esa exclusión del espacio marítimo, hay algo muy marcado en relación a, bueno, las mujeres en tierra y los hombres en mar, vinculado con el, con el valor, bueno, de asociar la masculinidad con la valentía, con la fortaleza, con un montón de adjetivos que no estarían dado a lo femenino. Entonces, por eso también la limitación del acceso a la mujer, y muchas veces me encontré con una autoasunción del estigma por parte de la mujer, que es cuando la mujer asume, si bien en realidad puede, y muchas veces transita esos espacios y desarrolla las actividades, sin embargo, reproduce esa idea de que la mujer no puede, ¿no? Eso en algunas situaciones. Y bueno, después está el tema del tabú vinculado a la mujer como contaminante de ese espacio, y que responde también con entender ese tabú vinculado a mantener un orden social. Pero no, por cuestión de tiempo no me voy a detener más en esto, pero es un tema que, como decía antes, se está modificando. Sí, habían mujeres que surfaban, sí empezaban a haber investigadoras que podían salir embarcadas para realizar tareas de investigación. En la pesca artesanal, si bien había alguna mujer que había pescado, estoy hablando pesca embarcada al mar. No es lo mismo que la pesca de laguna, que ahí sí, en otras investigaciones posteriores, sí encontré mujeres y es una actividad que, que sí es desarrollada por mujeres, no son excluidas de esa actividad. Pero en particular en lo de la pesca embarcada, una mujer, por ejemplo, que pescaba, pero que nunca llegaba a la categoría de pescadora. Siempre era una especie de transición, por más que esa transición ella se embarcaba cuando nadie más podía, cuando no podía, pero en realidad era lo que no le daba lo que le daba la categoría de transitoria era su condición de mujer, no era la actividad que desarrollaba. Y bueno, y después la división de tareas también, ¿no? Muy vinculada al género, sobre todo en la pesca. Bueno, y después el encontrarme con la delimitación de colectivos morales, que esto quiere decir que para las tres prácticas hay una forma, para muchos actores tienen como formas donde la actividad desarrollar la práctica es diferenciarse de otro que también es pescador artesanal, pero es un pescador artesanal diferente. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla de la heterogeneidad de modos de desarrollar cada una de las prácticas. La heterogeneidad de modos de investigar, la heterogeneidad de modos de surfar, pero que al mismo tiempo se reconocen estos modos. Y ahora después voy a contarles un poquito más de eso. Por eso los actores clasificaban esto, ¿no? Enseguida empecé a notar que había, no, bueno, sí, es pescador artesanal, pero es un pescador artesanal diferente porque es, y ya ponían un nombre, ¿no? O sí, bueno, surfea, pero no es un surfista de alma como soy yo, es un surfista de tal tipo. Entonces empezaron a surgir como estas clasificaciones que se dan en muchas prácticas, ¿no? Pero ¿qué me pareció interesante de estas clasificaciones? Que son las clasificaciones, aclaro de nuevo, de los propios actores, no son clasificaciones que yo les otorgo, sino son las que ellos enunciaban. Esto me parece interesante de que a partir de clasificar a otros es, bueno, me diferencio de esto de otro porque yo soy esto otro. Entonces ahí se empiezan a generar, nos empieza a hablar de esa sutileza de las distintas formas, ¿no? Y empiezan a mostrar ese matiz de alteridad en las formas de desarrollar las prácticas. Y ahí les voy a mencionar por arriba, porque no nos va a dar el tiempo, pero por ejemplo, para el caso de las ciencias biológicas estaba, bueno,
los investigadores bioinformáticos, los genetistas, los naturalistas, los observacionistas, los modelistas, los teóricos, los integrales. Para los pescadores artesanales estaban los pescadores industriales, que son como la otredad total, no son, para la pesca artesanal es como los más diferentes, ¿no? Los buzos mejilloneros, los hombres de mano, los de descendencia vieja de pescadores, los recién llegados a la costa, los hombres artesanales, y los pescadores asalariados, los pescadores del oeste, los pescadores de Montevideo, los pescadores de Rocha, los pescadores machineros, los trabajadores, el pescador gaucho, el pescador y el hombre de campo. Los surfistas, se habla del surfista de alma, del surfista pro, del surfista local, del surfista que no es local, del surfista tierra, del surfista gaucho, del surfista chambón, o del surfista experiente. Estas formas de clasificarse de ellos nos hablan de esas heterogeneidades y también de valoraciones dentro de las prácticas. Bueno, también hay modos diferentes de construir los colectivos de naturalezas culturas no como dos entidades separadas, sino integradas, como lo humano y lo animal a veces está mixturado cuando se le atribuye a un pez una característica humana, o se le atribuye la habilidad del juego o del surf a una tonina o a un delfín, por ejemplo, ¿no? Ahí se empieza a mixturar lo humano y lo no humano. La socialización, como esto en los tres casos es un redescubrimiento guiado por alguien más experiente, en el cual cada generación descubre las habilidades, pero también las reformula, las modifica. Y eso se veía bien claro con el tema de las nuevas tecnologías. Pero siempre guiados por este practicante más experiente, que muchas veces era una referencia no solo para la actividad, para la práctica, sino para aspectos personales, de la vida más personal, pero ese referente seguía haciéndolo. A veces los referentes son humanos y otras veces son no humanos. Lo que se aprende de animales no humanos, lo que se aprende de otras entidades como el mar, como el viento. Y bueno, y son procesos de varios años, ¿no? Para las tres prácticas, donde se da esta interpenetración con el ambiente. A mí el título de la tesis empieza con leer el mar, y en realidad le puse este nombre, leer el mar, porque es algo que se me repetía mucho, me decía, no, hay que aprender y hay que saber leer el mar, y me lo decía un surfista, me lo decía un pescador, me lo decía un biólogo. Bueno, ¿qué hay atrás de ese leer el mar? Todo lo que encierra, ¿no? Bueno, y estos conocimientos que son generados en las prácticas de la localidad, y cuando digo esto, me refiero a que son justamente esa interacción cotidiana, y por eso elegí estas tres prácticas, ¿no? que implican como una interacción asidua con el entorno. Si no eran residentes, eran personas que visitaban muy a menudo la costa, ¿no? Y estos conocimientos también pensarlos como conocimientos situados. Y en ese sentido, la interpelación a mí como investigadora, ¿no? También para mí, estar ahí, el tema de lo multisensorial, los olores, cómo fue eso también una fuente de información y también una fuente de poder acercarme a los puntos de vista, a los modos de vista de los otros, ¿no? Bueno, ahora en realidad voy a dejar compartiendo estas imágenes, que lamento ahí que alguien rayó no sé si fue accidentalmente, rayó la pantalla y bueno, van a dañar un poco las fotos, pero voy a dejar corriendo estas fotos y voy a abrir ahora sí el espacio para preguntas, comentarios. La verdad que el tiempo no me permite profundizar demasiado en cada una de las prácticas, porque prefiero en realidad, bueno, escucharlos a ustedes y profundizar en lo que también les interese más. Gracias.
Perfecto, gracias a ti, Leticia, y ahora vamos a habilitar el espacio de preguntas y respuestas, perdón, de preguntas para, para la docente. Sí, disculpa, no te queríamos interrumpir para lo de este accidente de la raya, era mejor, digo, continuar. Igual, digo, es una pequeña distracción nada más. A propósito, antes de que pases a eso, quería mencionar y agradecerte, lo dije al pasar, pero quería resaltar lo que el cambio que tuvimos que hacer por circunstancias de fuerza mayor de la profesora Gerber, espero estar pronunciando bien el nombre, que pudimos mantener el programa gracias a la gentileza de Leticia, que fue capaz de estar hoy presente con nosotros en el último momento del cambio. Así que bueno, quería eso mencionar Gracias. específicamente. em, el aprecio por tu participación hoy, a pesar de que el cronograma era otro. Ahora sí, les dejo la palabra y queda habilitado el chat también. Ujú. Mm. Bueno, ok. El, Te felicitan, tengo felicitaciones por la exposición, Leticia. Bueno, tú en realidad tú te manejas muy bien con el chat, así que también puedes. Pero permíteme que te ayude, Sí, así tú te desentiendes de esto. dale, buenísimo. Las felicitaciones. Rodrigo dice que es un viajero de fines de semana y le gusta hablar de los temas, digo, precisamente de las costas, del surf y demás con personas de ambos sexos. Que ese de todos los temas que tú estuviste tocando acá, del surf, de la costa, la pesca, la interacción. Ujú. Gracias. Pues yo tengo algunas preguntas para ti, así que si hay Dale. que romper el hielo, voy a ser el primero. Bueno, No tengo problema. Por supuesto, digo, es muy interesante y felicitaciones por la charla. También estás recibiendo los comentarios. Leticia, gracias porque realmente es un tema para mí desconocido. Aprendí muchísimo con tu exposición, es un enfoque completamente diferente a mis áreas, por lo cual digo, me enriquece muchísimo. Y además digo, siendo de la zona, naturalmente lo aprecio, digo, con también la mirada de vivir acá. Como decía en un artículo, los hijos del departamento son los que nacen o los que adoptan el departamento, así que digo, tú eres parte también naturalmente de la zona. Eran varias, una es sobre esa interacción, me gustó mucho esos diferentes protagonistas o actores con los que estuviste interactuando, y en el caso de los pescadores, quería preguntarte si tuviste oportunidad, porque me quedé pensando también en esa simbiosis o casi simbiosis, y tú decías, hablaba de la multisensorialidad en la interacción, y recuerdo un caso en la época en que yo estaba en el liceo, no sé qué pasó después, de visitar en las grutas, había un pescador hubo más de uno, pero la que yo recuerdo es una gruta que efectivamente visité, donde el pescador había tapiado la entrada, había puesto una puerta y dentro tenía, digo, básicamente su hogar. Digo, nos permitió pasar y por eso la recuerdo. Para mí es el mayor ejemplo. Estaba afectado un poco por lo que tú decías, la urbanización, el valor turístico, entonces iba a ser cuestión de tiempo de que lo desplazaran. No sé si tienes algún comentario sobre algo similar cuál sería tu evaluación con casos así, si quieres algo para explorar ese punto. ujú. Sí, en relación al acceso a la costa, en particular con las embarcaciones, hay como una serie de lugares asignados ya a los pescadores artesanales en el puerto, ¿no? de Punta del Este, y eso en realidad es un poco también lo que de algún modo, si bien, bueno, hay como dificultad quizás que se otorgue un nuevo permiso de pesca, sobre todo vinculado a la pesquería del mejillón, porque está en su máximo de posibilidades de extracción, y el permiso se le da a la embarcación. También me resultó como bastante llamativo el hecho de que se puedan conservar, afortunadamente, esos lugares, ¿no? Uno va al puerto y está ese contraste entre los yates y las súper lujosos, y bueno, y poder que siga ese espacio para la pesquería artesanal, que bueno, en determinado momento pero eso es en el caso de Piriápolis, cuando se reformó el puerto de Piriápolis,
ahí sí hubo un tema con la cantidad de amarras destinadas a la pesquería artesanal, y eso fue lo que originó al pesquero, que se conoce actualmente, el pesquero Stella Maris, y de algún modo hubo muchos pescadores les sintieron como un desplazamiento del lugar de su pesquería. Después también, por momentos estaba esa tensión entre eh, el ser una ciudad balnearia y lo que implica la pesquería artesanal, si esa imagen, esto que decíamos el otro día, ¿no? Las tensiones de las distintas representaciones y de las imágenes que muchas veces se piensan hacia el turismo. Esas tensiones están en realidad ahí ya no tanto el pescador embarcado, sino el que va como a las rocas, ¿no? El más deportivo. En algunos casos sí se observa la dificultad de ingresar en algún lugar que antes sí por una construcción, pero en realidad, de nuevo, es algo que empieza como a preocupar, como decía antes, ¿no? La importancia de mantener este espacio de la playa como un espacio de acceso que sea abierto, ¿no? Que sea público. Lo mismo que se mantenga, porque en realidad en sus viviendas sí, ¿no? En la península y en otras zonas de la costa habían, los propios pescadores vivían en el comienzo allí mismo. Bueno, por toda la especulación inmobiliaria y eso sí hubo una deslocalización y tener que trasladarse más lejos de la costa. Pero bueno, sí, es como una actividad que genera, primero que hay mucha heterogeneidad dentro de la práctica, ¿no? Y digo, en cuanto a cuando hablamos a veces de pesca artesanal, pensamos en una determinada forma de pescar, pero en realidad hay muchas formas bajo la misma técnica, ¿no? Eh, no sé, de lo que significa ser un pescador artesanal que es dueño de su embarcación y es el patrón, a un pescador artesanal que quizás trabaja para un armador que tiene 15 embarcaciones y bueno, es la misma arte de pesca, pero con otro tipo de finalidad. Entonces, ahí también hay toda una complejidad dentro de lo que es la pesquería artesanal. Perfecto, muchas gracias, Leticia. A propósito, ¿qué es un pescador gaucho? Bueno, es ese pescador que viene de realizar actividades como, ¿no? No está hablando como de ese mundo también campestre, de peón, y que muchas veces entre zafra y zafra o por las migraciones que se dan hacia la costa, termina desarrollando la actividad de pesca. Entonces, hay formas no sé, de referirse al cardumen, no sé, por ejemplo, a la salida de las lagunas, es decir, estar pastoreando el cardumen, ¿no? Donde se empieza a dar como esa mixtura entre el campo y la ciudad. También el surfista tierra tiene que ver con eso, el surfista que viene de más lejos, que no vive ahí en la costa, y que tiene quizás, eh, desarrolla una vida en el espacio rural o más lejano a la costa, y bueno, entonces ahí se empieza a dar como esa aparente dicotomía, pero que no es así, ¿no? Como una mixtura entre conocimientos, que se daba mucho también con los loberos, ¿no? Que muchos en lo que era la cacería, bueno, habían trabajado en la faena de ganado, eso también se daba. O practicaban, también desarrollaban la pesquería artesanal. Pero viene por ahí eso del pescador gaucho. Sí, con respecto a la faena de lobos lo había notado leyendo textos, como que hay bastante semejanza entre lo que es el Mm, equivalente a una vaquería, pero para los lobos. Y de hecho yo sospecho que más de uno tenían este doble trabajo de diferentes actividades, ¿no? sí.
Sí, sobre todo en Rocha, en Cabo Polonio, ahí se ve más esa conexión. O en las formas de nombrar, ¿no? Los peones, bueno, hay como formas de nombrar que están hablando también de relaciones que se dan en otros espacios. Claro. Gracias. De las diapositivas que estabas poniendo acá, había una que era un chiste sobre el científico, que ahora tengo que buscar un resultado que se Ah, ajuste a mi narrativa. ¿Podrías, quizás digo, sería bueno que la pasaras ¿para para qué atrás estaba porque viendo acá? está, y la tradujeras porque me pareció muy buena y me gustaría que la comentaras, si es posible. Sí, Exacto, sí. sí. Esta es, en realidad es una imagen que en un centro de investigación, este, uno de los interlocutores de la investigación pegó esta viñeta. Entonces, bueno, estaba esa forma de ironizar sobre la presión natural, la presión actual que hay por publicar en la revista, en las revistas estas arbitradas, ¿no? Por eso también el rol de los papers como esa herramienta que es como ese objeto que lleva a poder navegar en el mundo académico, ¿no? Entonces acá la viñeta dice, bueno, debo encontrar la explicación al fenómeno para entender verdaderamente la naturaleza. Y en el siglo XXI el científico decía, bueno, debo encontrar los resultados que encajen en la narrativa para poder publicar mi paper, o sea, mi artículo, en la revista Nature. Entonces, bueno, me pareció interesante esa, no sé, esa viñeta que en realidad no es que yo la encontré, sino que uno de los interlocutores lo ponía ahí y que está hablando de eso, del gran peso en la academia hacia la publicación en determinado tipo de revistas, y, y bueno, y poner muchas veces todo el foco en eso. Hay otra que también tiene que ver con eso, a ver si la encuentro. Em, Algo que van a ver en las fotos es que eso en realidad lo hice en toda la investigación. Toda está escrita con seudónimos, incluso las especies objeto de investigación de los investigadores también fueron modificadas. O sea, está todo hecho con el anonimato máximo para, bueno, para preservar justamente la identidad de los... No porque sea algo negativo, sino simplemente porque desde la antropología, y en particular como el código así de ética que tenemos un poco, es que si la investigación surgió de nosotros, no publicar nada, o uno nunca sabe cómo puede afectar o no al actor bueno, que amablemente decidió compartir parte de momentos de su vida y reflexiones y relatos. Entonces está todo bastante o sea, como anónimo, y también hay muy pocas fotos de personas por lo mismo. En los momentos que hay es porque especialmente había un interés, ¿no? Por estar en la foto y eso, pero si no, es por eso también. Si no, me hubiese encantado poner fotos, este, de más fotos de personas, ¿no? Ahí veo ahí un par Sí, de le voy a dar manos. la palabra a Daniel, luego tenemos a Rodrigo y después a Silvia. Daniel, adelante. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 bien, bien. Bueno, primero, sí, felicitarte, muchas gracias por el aporte, me pareció muy interesante, una lectura del mar desde una perspectiva de una investigación muy interesante, ¿no? Hemos estado rodeado de mar desde toda la vida, pero me pareció muy bueno ese enfoque que le diste. Me pareció muy interesante varias cosas. Por un lado, bueno, de entrada, las tres categorías que elegiste,
que creo que son bien representativas y que te saliste un poco de lo que de repente eran las categorías esperables en esta zona y muchas veces muy, muy trilladas, ¿no? Entonces creo que esa elección de el mar, el ser humano y el trabajo, en la pesca, el mar, el ser humano y el ocio, y el mar, el ser humano y la academia, la investigación, creo que fueron tres opciones excelentes. Otra cosa que me gustó mucho, bueno, uno siempre aprende cosas nuevas y eso es lo lindo de este curso, ¿no? Me pareció muy interesante el concepto de actante, que no lo tenía, la verdad, y que creo que es fundamental. No sé qué nombre le damos, sin duda le daremos otro nombre, pero sin duda que juega un papel casi tan importante como el de actor o igual de importante, ¿no? En estos temas. Y también me pareció muy interesante cómo lo dijiste al principio, pero lo mantuviste en toda la investigación, que la unión de naturaleza y cultura, de ambiente y humanidad, de ser humano, realmente está en toda la investigación. Y la preguntita va por acá, cortita. De esas tres categorías, interesantísimas las tres, bueno, ya sabemos que el investigador obviamente se localiza en un lugar y aquí hace todo su trabajo de investigación. Nuestros pescadores sabemos que además conocen muy bien los mares. Me pareció muy interesante, porque lo hemos escuchado desde que somos chicos, esa frase de leer el mar, ¿verdad? Todos leen el mar. Y eso me parece, cada uno hace su lectura, pero es fundamental. Pero la pregunta va, o tal vez el comentario, me da la impresión de que tal vez el surfista, que es una categoría interesantísima, que de repente todavía no ha sido suficientemente estudiada, y por eso me parece muy interesante que le hayas entrado, porque yo creo que constituye todo un mundo. Tal vez la diferencia que tenga con las otras categorías es que la territorialidad del surfista tiende a discontinuarse un poco más, tal vez. Es decir, uno percibe que en general además es gente joven, aunque ya cada vez menos, digo, o ya empiezan a aparecer gente no tan joven, pero hay en ellos una especie de natural tendencia a otros mares. Es decir, manejan este mar, se manejan en este mar, pero en general todos tienen también experiencia de otros mares, ¿no? Y esto va más allá incluso de la parte de dinero. Creo que sobre todo la gente joven siempre encuentra la manera de ir a otros mares y de vivir el mar desde una cuestión tal vez un poco más universal o más discontinuada que las otras dos categorías. No sé qué puedes decir al respecto. Sí, bueno, gracias por todos los comentarios, muchas gracias. Siempre ayudan para seguir pensando. Después tengo yo una pregunta para vos, te la hago para no olvidarme de cuáles serían esas categorías que serían las más, las que hubiesen sido las previsibles, digamos, ¿cuáles te parecen que serían? Y bueno, y en relación a esto del surfista, sí, es muy interesante cómo, no sé, te hablaban de olas que se originaban en Sudáfrica, y bueno, y que después esa ola que estaban surfando se había originado a kilómetros de acá, ¿no? O por qué la diferencia entre un océano y el otro, y bueno, y las características de las olas acá en este lugar en particular, ¿no? Y después también hay ahí todo como, es muy interesante después las elecciones entre, bueno, ir a surfar a un lugar donde hay mucha gente, pero las olas son mejores, pero entonces voy a poder surfar menos, o conformarme con un lugar donde capaz que hay en la ola no es tan increíble, pero sé que hay menos gente, entonces voy a surfar más. Como en realidad hay también un cambio en relación a los medios de transporte, el poder acceder, siempre se fue extendiendo el punto, ¿no? Había un límite primero que era la barra, después empezó a ser, y bueno, y ahora ya
se pueden llegar a Rocha a surfar, ¿no? Y en ese sentido, sí, en realidad todos los actores siempre eso, ¿no? Están para las tres prácticas todo el tiempo saltando de lo local a lo global, ¿no? También el pescador viene con el pescador de, bueno, como decía antes, ¿no? De España, en algunos relatos que tiene tal tradición y tal ritual, y digamos, eso creo que tiene que ver bueno, con el momento histórico en que estamos, pero también con el tipo de entidad que estamos relacionándonos, que es el océano, el mar, que bueno, como vos decías, te lleva a tantos otros lugares, ¿no? Te conecta. Y en eso es como bien interesante. No sé qué otra pregunta me habías hecho, porque me fui a hablar de eso. No, en realidad Iba era por eso. ahí. Creo que iba por ahí, ¿no? La diferencia que de alguna manera se podría marcar en ese sentido, ¿no? En el sentido de que de repente es una territorialidad más abierta a lo universal, es algo más localizado, pero abierto a lo universal, de repente que en las otras dos. Sí, igual los investigadores, como decía antes, ¿no? Desde trasladar muestras hasta la otra, y bueno, y esto de tener que publicar en una revista que está No, en el eso otro sí. lado, y leer y hablar. Y después hay un tema con la producción de las tecnologías, ¿no? Algunos surfistas que decían, no, porque este traje que estoy usando lo crearon en, no sé, Indonesia. Bueno, esto que vivimos ahora, eso está bueno cuando en una investigación aparecen elementos que son bien del momento histórico en el que estás realizando tu investigación, que podrías estar investigando otra práctica y aparecería igual, ¿no? A partir de otras cosas. Y en ese sentido de los trajes, ya que me detuve un poco en eso, como el tener ese traje posibilidad de acceder a olas que en otro momento no se podían acceder. ¿Por qué? Porque en invierno era más difícil sin ese traje surfar. Entonces, las olas de invierno son diferentes, y si bien se ponían varios trajes o capas de ropa arriba, bueno, el tener un traje que me permite entrar en invierno, me permite surfar olas que antes no podía surfar, ¿no? Y no sé, hay mucho en ese sentido de la materialidad, y de nuevo en ese transitar el lugar con, como vos decías, con otros actantes o la tabla, ¿no? El tener el instrumento indicado, que en realidad es para las tres prácticas, tener el instrumento indicado para poder desarrollar la práctica. Los que empezaron con tablones ahí, alguno de pan en los orígenes, ¿no? Del surf, que inventaban. Bueno, como hoy las tecnología que hay para la producción de tablas también permite acceder a otras olas y permite desarrollar la práctica a algún surfista que capaz que si no podría. Sí, es muy interesante todo lo del surf también. Bueno, y para Bueno, cerrar, y pasamos. cortito, sí, cortito te digo que cuando otro concepto que me pareció interesante, que es ese de Diegues, que lo anoté por acá como conjunto de las maritimidades, como el conjunto de varias prácticas resultantes de la interacción humana con el mar. No, yo pensaba, digo, en general, en otras investigaciones que se han hecho, sobre todo el mar en esta zona, generalmente uno tiende a tomar lo que fue tal vez la primera experiencia que hizo a Punta del Este, a Maldonado, al sur del mar, que es la experiencia del bañista, ¿no? Y dentro de la experiencia del bañista, como experiencia más vieja, como que te lleva enseguida a la categoría del visitante y del residente, y como que generalmente iba a esas categorías. Por eso digo, me pareció muy interesante la opción que habías hecho de estas tres, que además son representativas de universos diferentes, pero que todas tienen una manera de habitar el mar muy, muy particular. Bien. Así que corto acá y felicitaciones. Muchas gracias, Doña. No sé quién sí.
Vi que estaba Silvia, estaba Rodrigo. Creo que Bueno, estaba buenas Rodrigo tardes, antes. Leticia. Ah. Más que... No, no sé quién ha levantado la mano, le iban a dar la palabra, Tú creo. estabas antes que yo, sí, sí. Está, ningún problema. No, más que nada felicitar por la exposición, por el encuentro de estar aquí. Y como lo había dicho yo, que bueno, pude acceder al material, los libros de Juana Díaz, y la verdad que son fascinantes. Y hay mucho material, mucho para compartir, para leer y para revivir, que es lo más importante de todo, ¿no? Que es lo que nos lleva a recordar esos libros que son geniales y no dejarlos en el olvido, porque tienen mucha información de lo que es Maldonado en general, y que todo lo que tiene que ver con las costas se conectan con otros países y otras placas tectónicas, y bueno, y eso conecta culturas y conecta muchas cosas más, que está muy interesante. La verdad que hoy se tocaron muchísimos temas en, en un tema solo, y está excelente. Después, por el tema de la pesca artesanal, tengo conocidos, por ejemplo, que tienen barcos acá en el puerto, y a veces voy y los veo trabajar y yo digo, es un laburo sacrificado. Y claro, si no estás bien, por ejemplo, que tengas, eh, bueno, un buen estado de anímico y tener fuerza, es imposible, porque tirar los trasmayos todo para afuera, además todo a fuerza. No es como otros barcos, por ejemplo, que capaz que son más tecnológicos y tienen otro sistema para sacar lo que son las redes, los trasmayos del depósito, ¿no? Entonces yo los veo trabajar y digo, es una locura. Además, en verano al rayo del sol, en invierno con lluvia y temporal, además de estar muchas horas en el mar. A llevar todo en el barquito, dormir, comer y volver al otro día o dentro de 2 días, ¿no? Así que sí, es un laburo sacrificado. Digo, a las personas que les gusta, adelante, no, ningún problema. Y además, después de eso, de lo que es la diversidad, está bueno. Sí, es un tema que se trata en todos lados, ¿no? De que hay actividades que son más para hombres que para mujeres, o que son mixtas, o más que nada que no, que se discrimina. Yo creo que a veces hay que decir que los hombres somos un poco arriesgados, ¿no? En invierno, con plenos fríos, bajo cero, decir, no, me quiero sacar el estrés, voy, me pongo el traje y me tiro a surfar un rato. Y capaz que la mujer no, capaz que la mujer dice, no, me quedo tranquila en casa, tiene otra forma, ¿no? Yo qué sé, como decirlo de esa forma, ¿no? Decir, bueno, me voy a surfar, no importa, hace frío, quiero salir o a correr, y no, depende. Pero en la playa sí se ven más que nada, digo, en verano, la concurrencia de ambos sexos, ¿no? Lo que son las escuelas de surf y el interés. Capaz que hay Sí, más interés por un sexo que por otro, pero no. ahora hay más mujeres también. Sí. Y bueno, quería hacer algunos comentarios de lo que dijiste, gracias por lo que comentabas. Uno era vinculado a esto de la pesca, vos decías, bueno, la dificultad implica todo el desarrollo de una habilidad que es también el convivir con ese estado de mareo, ¿no? Yo al principio, cuando salía embarcada, pensaba que el mareo en algún momento se pasaba, o el mareo, eso, habían personas que no lo sentían. Pero en una de las veces bueno, que yo me mareé, me sentí mal, uno de los jóvenes que estaba trabajando se me acercó, bueno, me explicó qué era lo que hacía él para llevar eso, y a partir de esa instancia en que él me dijo que a él también le pasaba, me di cuenta que él estaba trabajando y al mismo tiempo, ¿no? Teniendo que vomitar por el mareo. Entonces yo en realidad había pasado desapercibido para mí completamente eso por la forma en que él lograba seguir ese movimiento del mar y al mismo tiempo seguir trabajando, ¿no? Y llevar ese estado de náuseas, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema
también de lo corporal que vos decías, que tanto en el surf como en la pesca son dos actividades que sin duda dan cuenta de una corporalidad, ¿no? Que bueno, que incluso hasta en chiste, alguno de los investigadores cuando lo iba a entrevistar me decía como que bueno, que ellos no tenían el cuerpo que había podido desarrollar un surfista, o bueno, un poco en chiste, un poco en serio, como las prácticas también que están dando cuenta de una corporalidad, ¿no? La práctica va moldeando también un cuerpo. Y sobre el tema de la fuerza, ahí que vos decías, no, el ver cargar esto, lo otro, bueno, cuando me hablaban de esa pescadora que salía del puerto de Piriápolis, bueno, cuando hablaba yo con ella, pero otros se referían a ella, decía, hace el trabajo de hombres, carga como solo un hombre lo haría. Sin embargo, ella era mujer, pero no es que la mujer no lo pueda hacer o no lo quiera hacer, sino que es su condición de mujer que lleva a que no tenga el estatuto, no pase por no entre en la categoría de pescador. Aunque ahora recientemente, hace un par de días, vi un corto sobre la pesca artesanal y salía una chica joven, creo que era el puerto de San Luis, en una embarcación. Fue la primera mujer que vi que le aceptara ella da cuenta ahí que al principio le costó y todo, que la aceptara, porque esta mujer pescadora siempre salía con el esposo, o con los hijos, o con familiares, nunca con bueno, en este caso de esta chica, que actualmente está pescando, eh, sale con un patrón de pesca que no tiene un lazo familiar y es una pescadora. Creo que eso es un cambio, digamos, que se ve ahí en relación a eso. Eso está bueno, bueno, porque de a poco la sociedad va cambiando. sí, bueno, ahí lo mismo, ¿no? No es como que la actividad está aislada de lo que pasa en toda la sociedad. Sí, Silvia, ¿vos querías comentar algo? Sí, después tengo una pregunta de chat para ti, después de Silvia. Bueno, bueno, muchas gracias, Leticia, sí, porque la verdad que es muy interesante. Yo quería hacer algún comentario y bueno, y alguna pregunta también. Una idea es que yo siempre pienso, ¿no? Cómo nosotros estamos al lado del mar y cómo la sociedad en este lugar en realidad, no sé si tenemos tanta conciencia que se ha construido con el mar, ¿no? Porque digo, los veraneantes, pero también bueno, eso que decías de Punta del Este, que daba cuenta de la actividad que habían tenido los primeros pobladores de la tierra, como dice el libro ahí de Maruja, la connivencia con el mar que habían tenido. Pero después todos los viajeros, los cronistas, es decir, por el mar, bueno, hasta no hace tanto, hasta un poquito ahí, hasta la llegada del tren casi, la gente venía por barco a Maldonado, ¿no? Hay una cosa lindísima que es alguien que trabajaba con Lucich, que decía barcos van, barcos vienen, boñatos se pudren, bolsas no vienen. Y era que de Montevideo a Maldonado había que esperar los barcos, ¿no? Ese tránsito marino que me parece interesantísimo, de que también como que lo carnalicemos, ¿no? Porque me parece re interesante esa mirada al mar. Después quería como comentarte, digo, yo salgo de la escritura, ¿no? Y siempre pienso en esos anclajes, ¿no? Desde ese lugar quería pedirte si podías volver a decir eso que dijiste de los pescadores gauchos. Si podías volver a decir qué frases o dónde estaba, que recién dijiste una, pero no tuve tiempo de anotarla y se me traspapeló. Bueno, y en relación a eso también quería contarte que en el Maldonado de la antigüedad clásica, yo qué sé, cuando yo era una niña, la familia de mi padre, de la infancia de ellos o anterior, no sé, hacían unos cuentos de gente de Maldonado muy antigua que contaba, por ejemplo,
cuentos muy antiguos, ¿no? Pero por ejemplo, que de pronto Daniel o Marcelo también los escucharon, que era por ejemplo alguien de Maldonado, que creo que era un López, que tenía cuentos como que iba en una carreta, largaba el aparejo ahí en frente al muelle de Maldonado, ¿no? Bueno, que desapareció en Las Delicias, y de repente se durmió, y de repente apareció y estaba flotando, había pasado la isla del Lobo, que lo había arrastrado una ballena. Bueno, ese tipo de cuentos, que había varios, ¿no? Que son un poco mezcla, me parece, entre esa gente como de campo con el mar. Había varios cuentos de esos que sería divino poderlos, alguien que se acuerde, ¿no? Yo me acuerdo de algunos que muy en la primera infancia contaban en mi casa, y que me parece que también hace a todo esto que vos estás contando, que vos estás diciendo. Bueno, después otra cosa que te quería comentar, bueno, con respecto a eso de actantes, que es una palabra, como digo, yo siempre estoy con el tema de la escritura y con la necesidad de las palabras y de pensar las palabras y al lugar de las palabras, que creo que está tan corrido en estos últimos tiempos. La palabra actante creo que sale, hasta donde yo sé, sale de la teoría postestructuralista, de la teoría literaria postestructuralista, y ahí se habla de los actantes como las personas que intervienen en la narrativa, ¿no? Bueno, es una idea muy usada en el postestructuralismo, en la parte de los estudios literarios. Bueno, y también en ese sentido hacer referencia al chiste ese, que también me parece ultra pertinente, ¿no? Que en esta época, en realidad, la búsqueda muchas veces final es cómo se figura o cómo se hace, cuáles son las palabras adecuadas para entrar para ser nombrado en una revista arbitrada, y no esa búsqueda fundamental, ¿no? Para el investigador y para el pensamiento del asunto en sí, que a mí me parece que es un tema, no concretamente de tu área de hoy, pero sí es un tema para que pensemos, ¿no? Para que pensemos todo el tiempo y para que lo tratemos, ¿no? Pues me parece un tema totalmente fundamental de la época. Así que bueno, nada, esas cosas, y te agradezco, Pila, y si me podés decir esos dichos de los pescadores gauchos, que me resultan encantadores. Gracias, Silvia. Sí, creo que la frase es lo de estar pastoreando el cardumen. Pastoreando. Creo que es esa. Sí, sí, sí. Es estar en la salida de la laguna esperando que salga la corvina negra, o que entre. Me parece que es esa la que me decías. Es súper interesante lo que me decís de esos cuentos, y en relación a eso yo creo que bueno, muchas veces se dice, no, que vivimos a espalda del mar. Yo creo que el mar es tan parte de la vida, que no se pone como algo por fuera, digamos, está tan permeado, tan naturalizado ese mar, ese olor, ¿no? Cuando llegas a determinados lugares, que no está objetivado, digamos, la cultura que tenemos en relación al mar. Por no sé qué razones, puede tener que ver con esa tradición más ganadera quizás, o no sé, pero en realidad el mar atraviesa, ¿no? Todo, y la costa atraviesa todas las formas de vida que se dan allí. Y, y después lo otro que te iba a comentar, bueno, en relación a eso del lactante, interesante eso que me decís de los estudios literarios. Yo lo tomo de este autor, que lo menciono por si alguien pues, quiere buscarlo y eso, que es Bruno Latour, de 2005. Escribe un libro sobre reensamblar lo social, y ahí desarrolla ese concepto, que en realidad algo que hice bastante en la tesis fue al principio tomar solo algunos conceptos y marcos teóricos como muy amplios, así como más dispositivos que me sirvieran para después iluminar los datos, ¿no? Y a partir de lo que iba encontrando, después buscaba las teorías, ¿no? Que es un poco también el modo inductivo de investigar en antropología, que es a partir de lo empírico, después buscar los conceptos y las investigaciones en otro lugar, y
discusiones teóricas, bueno, traerlas después, pero no al revés, que sea que, bueno, que la teoría te va a condicionar y vas a buscar lo que la teoría Claro, te... claro. No, Y, no, es completamente pertinente lo de Actante, pero digo que es una cosa que se no, usaba sí, en el sí, postestructuralismo y en el no, por eso estructuralismo, ¿viste? me En la parece que década de está... Pero 40, no, 45, mencionaba 50. eso porque Sí, creo que es como un sello también de la antropología, eso claro. de lo empírico, ¿no? De partir de esa de estudiar lo particular y a partir de ahí construir después Mm. conceptos y teorías. Y bueno, y después sí, sobre lo que decías de los artículos y de los papers, sí, creo que hay como una hegemonía académica muy instalada, global, que bueno, que lleva a que todos los sistemas académicos vayan adquiriendo esos parámetros de medición de lo que es la producción académica, de lo que es ser un académico exitoso, y mucho pasa por eso. Sin duda que no es total, digamos, esa hegemonía, como siempre, pero bueno, es un poco lo que marca el pulso también de las Claro, ciencias sociales, ¿no? Yo también como investigadora, que ahí claro. también lo interesante de investigar a otros que investigan, porque te interpela mucho tu práctica, ¿no? Como Claro. investigador. Mm. Sí, sin duda es Sí. muy interesante, como vos decís. No, yo no, una cosa es que yo pienso que una pérdida del mar para los sociales, Maldonado, tiene que ver con ese muelle muy antiguo que estuvo, que fue arrastrado en una tempestad y nunca más se rehizo en las Delicias, ¿no? Ah, Y entonces, digo porque la Punta del Este es la punta este de la bahía de Maldonado, ¿no? Entonces digo, esa enorme bahía de Maldonado, que por supuesto el mar completamente en diálogo, ¿no? Y yo creo que quizá, no sé, es una idea que se me ocurre ahora escuchándote esta charla, pero pensaba, ¿no? De pronto esa pérdida de ese muelle que habría que tratar de reconstruir en las Delicias, tan antiguo, con tanta historia, tan consignado, esa entrada, ¿no? Ahí sacaban agua de la cañada, ¿no? sí. Entonces me parece que eso es una cosa muy histórica, muy inherente a Maldonado, tenemos que también como volverlo a tratar, ¿no? Ujú. Re Bien, interesante. está Bueno, bueno, muchas sí. gracias, muy Y interesante todo. ya me voy a poner ahí para buscar esas historias que me dijiste. Muy bien. ¿Cómo llegar? Daniel, si te importa si leo, ¿tú tienes una pregunta o la mano quedó levantada de antes, Daniel? Ah, quedó levantada de antes, me imagino. Ok, perfecto. Entonces, Leticia, te voy a leer, Debo bueno, tú decirte lo que no tienes. sé cómo, debo decirte que no sé cómo se baja esa mano. No te preocupes, no te No te preocupes. preocupes. Cualquier cosa, si quieres participar, abres el micrófono y pides la palabra. Leticia, te leo la pregunta que tengo en el chat de Ana Laura Cabrio y dice, si durante la investigación se detectaron tensiones o rivalidades entre los actores y mecanismos, y cuáles fueron los mecanismos de solución de las mismas. Gracias, Laura, por la pregunta. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Sí, eso es bien interesante, que en realidad las tensiones no estaban entre actores y las prácticas que desarrollaban, porque incluso en investigaciones en otros lugares, no sé, como en Brasil, hay siempre una tensión entre el surfista y el pescador artesanal, porque de algún modo transitan exactamente el mismo espacio. Acá en realidad esas tensiones no estaban por ahí, sí estaban en relación con esos que son otros, ¿no? El pescador industrial, que es un otro para el pescador artesanal, y ahí sí hay como una tensión, en el que destruye los cardúmenes, el que no tiene un arte de pesca selectiva, y empieza a haber también otra tensión en relación al pescador artesanal, que es ese tipo de pesquería artesanal, pero que algunos empiezan a decir que es semi-industrial. Y eso lo dicen en relación a esto, que es un mismo dueño de 10, 15 embarcaciones, y entonces ellos dicen, bueno,
desde la interpretación, ¿no? de la disciplina. El arte de pesca es la misma, el arte es selectiva, pero en realidad la cantidad de trasmayos que ellos calan en el mar son muchas más, la cantidad de embarcaciones, entonces es a otra escala, es la misma arte de pesca, pero a otra escala. Y entonces ahí a veces hablan como de una pesquería semi-industrial, y ahí sí hay un conflicto. O bueno, con el surfista, el conflicto con el surfista no local, con el surfista local, también con muchos de los conflictos son cuando van a surfar a otros lados, que, vinculándolo con lo que decía Daniel, ¿no? Eso del viaje y todo, bueno, hay toda una negociación, no solo con las olas, no solo conocer las olas de otro lugar, sino a las personas que surfean esas olas para negociar la entrada en ese lugar. Entonces el tema de la localidad, y de nuevo eso de lo autóctono, está ahí muy, muy en disputa, y después en relación al surfista que no tiene, no es un conflicto, pero es sí como esa diferencia, ¿no? Con el surfista que no vive el mar, como es el surfista, por ejemplo, llamado surfista de alma, ¿no? Que es el que tiene esa conexión con el mar, a diferencia del surfista que lo toma como más un deporte y como una performance, ¿no? Una práctica más deportiva. Pero no, ahí no hay tanto un conflicto, sino como esa diferenciación. Y en la investigación también, para los investigadores, investigadoras, como que el conflicto a veces es con quienes regulan el acceso a los lugares, ¿no? El poder con determinados organismos del Estado acceder a ir a la Isla de Lobos, o acceder a salir embarcado a investigar, o a realizar determinada investigación. Pero no apareció lo que es el conflicto entre las distintas prácticas. Y ahí la pregunta también está buena porque algo que es interesante es que las prácticas muchas veces se entrecruzan entre las personas, ¿no? Un surfista que su abuelo era pescador, o un pescador que también alguna vez surfea, o un investigador que hace surf, una investigadora que surfea. Entonces, si bien son prácticas que fueron analizadas en sí mismas, hay como toda esta transversalidad entre las prácticas. Y ya que estoy hablando de las tres prácticas, lo asocio con algo que decía antes Daniel, que tiene que ver con que cuando me propuse recortar este objeto de estudio, también quería que fuera como muchas veces desde la antropología se toman objetos de estudio también más recortados como, bueno, como de alguna forma esencializados, ¿no? Bueno, la pesquería, y esto es vinculado a la pesquería. Yo quería como un poco poner en tensión eso. Bueno, también hay conocimientos generados desde otros lados que también son situados, también está las prácticas recreativas, y estudiarlos a todos simétricamente, no estudiarlos de forma distinta porque eran prácticas distintas, sino generar ese abordaje simétrico, ¿no? Como también un poco en ese sentido queriendo romper esas a veces esencializaciones que hay desde las ciencias sociales, ¿no? No digo que siempre, pero bueno, es como un resabio que nos queda de otros tiempos. Gracias, Ana, por la pregunta. Gracias, Laura. Leticia. Sí, por la explicación. Silvia, supongo que la mano quedó levantada de antes, ¿verdad? Tenemos a Carlos, que es perfecto, me imagino. Carlos Núñez, si quieres abrir el micrófono para hacer tu pregunta. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Buenas Tan interesante la charla que uno no piensa abrir la boca, como viejo que es, siempre tiene que abrirla en algo, pero despierta cosas con la peripecia personal de uno que ojalá que aporte al grupo. Yo miraba algo tan cercano, o pensaba cuando hablaban del gaucho pescador, la distinta personalidad
a pesar de estar tan cerca de Punta del Este, quizás sea el puerto, el no puerto, por La Barra. La Barra, mi segundo apellido ahí abajo me delata. La familia... Qué lástima, te dejamos de escuchar, Carlos. Capaz que si querés apagar la cámara. Bueno, ahora tengo la duda si soy yo la que no escucho. No, Porque quedó un congelada la silencio imagen. Quedó congelada, perdón. No, no se escucha. Ah, bueno, qué lástima. Y pienso que él tampoco nos escucha a nosotros porque si no Sí, ya hubiera apagado la cámara. Así que lástima, porque sobre todo porque estamos a unos minutos de terminar. Ahí salió, me parece. Creo que se desconectó. Sí. Qué lástima. No sé, si les parece, damos un momentito a ver mientras, a ver si puede reconectarse. Mientras, Leticia, gracias a ti y a Silvia también por mencionar algo, lo que aclarar, porque digo, personalmente yo discrepo mucho. Sé que se ha comentado algo de que Maldonado vive de espaldas al mar. Personalmente creo que no. Maldonado lleva 250 años tratando de estar en conexión con el mar y lo está. Y si lees la historia, siempre además orgulloso de su puerto, orgulloso de sus actividades, pero tuvo muchos frenos y muchas trabas. Y por otro lado, lo que tú dijiste, yo creo que lo define perfecto. El estar frente al mar no significa vivir de la pesca, significa tener una conexión permanente. Y Maldonado es una conexión permanente. Silvia marcó el tema del transporte, Maldonado tuvo vapores, el muelle de las Delicias era también donde llegaba la mercadería, el muelle de Caballo, perdón, durante mucho tiempo. Y además, digo, siempre fue, digo, los reportes, los artículos sobre un lugar de defensa, lo promocionaban como un lugar de abrigo, así que gracias por mencionar. Sería para un tema de todo de una clase, pero yo creo que Maldonado ha tenido una buena comunicación con el mar. No sé, lo dejo a tu criterio, que digo, estamos todavía unos minutos, no sé si quieres. No hay por ahora ninguna otra pregunta. Sí, en relación a eso último que decías, de esa vinculación histórica de Maldonado, más desde el punto de vista marítimo y como entrada al Río de la Plata, va a estar la clase de Antonio Lezama vinculado a eso, así que ahí capaz que algún otro aspecto Perfecto, surge, gracias. y la de Eduardo Keljian vinculado específicamente a los naufragios, pero que también dan cuenta de todo ese movimiento marítimo, pero es interesante, como vos decís, como que tiene muchas aristas para seguir Pues yo creo explorando. que Maldonado tuvo siempre una lucha tratando de habilitar el puerto, tratando de que se le diera más importancia y capaz a lo mejor no se sabe, pero en realidad digo, ellos permanentemente estuvieron diciendo, por favor, dijo, déjenos comerciar, habilítenos, lo conseguían, se los quitaban, se los conseguían, bueno, más o menos, estoy simplificando, ¿no? Pero yo creo que es un reconocimiento y la avenida de las Delicias era una de las principales entradas, era conexión directa con el mar, el abastecimiento de agua de la playa, etc. Gracias, estaremos pendientes para más preguntas en las charlas de Lezama sí, perfecto, y del patrimonio, ¿verdad? Sí, Eduardo. No, y además algo que es que Maldonado siempre recibió gente del mar, ¿no? Que eso también me parece una cosa importante. Digo, en Maldonado siempre hubo gente que llegó por el mar, ¿no? Por los naufragios, porque vinieron, porque quedaron. Todo el tema de los esclavos en Maldonado tiene que ver con el mar. O sea que a mí me parece que Maldonado tiene una larga historia de connivencia con el mar, que no podemos, no recalar en eso y no hacer narrativa, por decir, a partir de eso que, bueno, que de pronto en los últimos años, bueno, las cosas se toma como la cuestión balnearia, pero hay una historia con el mar profunda, me parece, y también, no sé, pero poblacional, que también tiene que ver con el mar, ¿no? Que me parece muy importante. También. Sí. Exacto. Muy bien, estamos en hora. No sé si, Leticia, ¿qué te parece a ti?
No, si hay alguna pregunta más o comentario, o si aparecía Carlos, y si no, nos vemos de nuevo el lunes, que bueno, que si bien cada clase es como una presentación nueva, también la idea es poder ir conectando, ¿no? Una investigación con otra, y bueno. Apareció. ¿Apareció? No lo vi. Ah, perfecto. Yo no lo veo, recién miré y no, pero no encontré, Ah, no me pareció bueno. verla entre los Dice participantes. Huawei i5 2018, es el Carlos Paz. Ah, bueno. Y si no esperamos. Sí, 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 yo Ahí no está, tengo sí, problema. Carlos. Ahí se está conectando. Ok, entonces vamos a Vamos esperar. vamos a esperar lo Sí. que. Ahora sí se me fue. No sé si ustedes lo ven. Y si no, Verlo lo veo y está haciendo señas, pero no sé qué. Bueno, es lo que tiene estas modalidades nuevas. Carlos, ¿vos querías hablar algo? Sí, pero no. Bueno. Bueno, entonces. Abajo a la izquierda, Carlos, pasa el dedo suavecito que te aparece el micrófono. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de tener estos encuentros, quizás el año que viene, este curso en forma presencial, y estos problemas no van a estar. Capaz que hay otros, pero por lo menos no. Bueno, gracias a todos por los comentarios, por estar escuchando, por el interés en el trabajo. Un gusto. Perdón, Leticia, antes Sí. que cortes, porque me da pena que Carlos está intentando y probablemente está frustrado. Carlos, si nos estás escuchando, a lo mejor puedes escribir al email del instituto con la consulta o comentario que querías compartir. Y bueno, si hay respuesta o algo para comentar, a lo mejor la próxima clase, al abrir la sesión, podemos mencionar tu consulta o tu comentario, digo, para poder también darte un lugar que, pobre, has estado tratando de ingresar y la tecnología, digo, lamentablemente se volvió en contra. Así que, por favor, si el email del instituto, creo que todos lo tienen, institutodíasdeguerra@gmail.com, y si no, digo, nos vemos al comienzo de la próxima clase. Te Perfecto. doy la palabra. Gracias, Leticia, de nuevo. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, Hasta la gracias. próxima. Chao. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene.